Un líder que aterriza de un día para otro no es un buen líder. Vivimos un momento de ausencia de liderazgos políticos, tanto a nivel global, y eso por supuesto ha permeado el escenario local. Si algún gobernante está escuchando, mire, no mueva su ex, no mueva sus redes sociales si no tiene un asesor en derecho internacional al lado. Un presidente, jefe de Estado o jefe de gobierno, así como el ministro o ministra de Relaciones Exteriores, representan en todo tiempo al Estado, y sus palabras no son sus palabras, sino son las palabras del Estado, y por ende la responsabilidad que se genera no es solamente de naturaleza personal, sino es una responsabilidad internacional. Le digo otra gravísima, esta es mundial, tenaz. Fabián Augusto Cárdenas, PhD, Sí. profesor de Derecho Internacional de la Universidad Javeriana. Y bueno, para muchos estudiantes, magistrados, universidades, hay una hoja de vida extensa. Para mí, como locutorio, es un amigo, es un líder de la iglesia a la que voy, al lugar de su presencia, porque ya hablaremos de todo eso. Bueno. Un gran comunicador. También un profesor que le enseña a hablar y a escribir a las personas que están interesadas en el derecho internacional, justamente. Me parece una oportunidad tremenda tener a un internacionalista de los mejores del país, de los que más sabe, en medio de esta coyuntura global, en medio de esta locura global. O sea, Donald Trump, lo que ya sabemos, China, Taiwán, Medio Oriente, todo esto. Colombia también, la postura, el presidente viajando a China, apoyando a Palestina, todas esas declaraciones, un canciller que explota o envía una carta al presidente. Entonces uno dice, listo, hay problemas adentro en la casa, pero en el vecindario y en el mundo. ¿Cuál es tu mirada, Fabián, de lo que está hoy pasando? ¿Cuál es ese mapa? ¿A qué tipo de mundo, a qué situación estamos asistiendo hoy? ¿Cuál es tu mirada como internacionalista de lo que está pasando en el mundo con los jugadores más importantes? Yo sé que esto es muy extenso, Claro. pero para alguien que hoy va corriendo, va haciendo ejercicio, escuchando el podcast, oiga, queremos entender el mundo hoy desde tu mirada, ¿cuál puede ser? Claro. No, yo lo he calificado en múltiples escenarios como una crisis de liderazgo. Vivimos un momento de ausencia de liderazgos políticos, tanto a nivel global, ¿cierto? Internacional, y eso por supuesto ha permeado el escenario local. Yo creo que esto en parte es producto también de la forma como se ha impregnado todo el mundo globalizado vía las comunicaciones 2.0, las redes sociales, la globalización de la información. Yo creo que eso ha generado un colapso precisamente de esos liderazgos. Ahora, no es la primera vez que no hay liderazgos en el mundo. Este tipo de crisis, digamos, también han pasado, por supuesto, y dieron orígenes a guerras muy importantes. Sin embargo, yo creo que en esta ocasión los efectos son de más escala, precisamente porque el mundo en el que vivimos es totalmente global, totalmente interdependiente, cosa que pues por supuesto en los siglos pasados no ocurrió. Ahora, el panorama ahorita es un panorama de un giro hacia la derecha, ¿no? Claro. Para el que, como tú dices, el que va corriendo. Básicamente se mueven ondas en la geopolítica internacional. Había un teórico llamado Mendel que decía que la historia se mueve en ondas y las generaciones se mueven a través de esas ondas. Básicamente llega una generación que alcanza un pico, digamos, que es una generación que produce, que innova, que transforma, y esto aplíquelo tanto a nivel científico, cultural, como político y jurídico, y de pronto cuando llega ese pico de comodidad, la generación empieza a bajar y toca fondo. Claro. Y yo creo que estamos viviendo unas de esas crisis en las que se está tocando fondo. Obviamente las izquierdas alrededor del mundo tuvieron su cuarto de hora, porque esto fue global, ¿no? Claro. Esto se dio en América Latina, se dio
incluso en alguna medida con simpatías en los mismos Estados Unidos, se dio en Europa de manera muy fuerte, ha habido crisis de las izquierdas y precisamente vienen las nuevas ultraderechas a revivir precisamente las agendas que se olvidaron previamente. Entonces eso básicamente es lo que ocurre, son teorías de ondas y en este momento estamos en un escenario de crisis. También hay explicaciones filosóficas. Por ejemplo, hay un teórico que es un teórico del conocimiento que se llama Joseph Kuhn. Y Joseph Kuhn hablaba de los paradigmas. Y él Ajá. decía, todas las disciplinas, ¿no? Piensa lo que sea, la biología, la física, la psicología, la economía, viven a partir de paradigmas que son como conceptos fundacionales en los que opera la disciplina, pero en un momento dado de la historia los paradigmas comienzan a fallar, entran en crisis porque ya no son suficientes para atender las nuevas dinámicas, las crisis tienen que pasar y producto de las crisis vienen los nuevos cambios. Entonces yo también veo, si alguno de nuestros escuchas, Oyentes. oyentes, conoce a Joseph Kuhn, yo le digo, estamos viviendo una de las crisis de Kuhn, de los paradigmas y básicamente la forma de hacer antes la sociedad no está siendo suficiente para las necesidades contemporáneas, entra en crisis, pero la crisis va a tener que necesariamente generar nuevas oportunidades. Y así es Claro. como yo lo veo en el panorama mundial. Crisis de liderazgo es solo la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo a nivel político, jurídico, cultural y social. Pero hay varias cosas, bueno, me llama mucho la atención porque sí coincido en esa crisis de liderazgo, pero tenía algo en mi cabeza, pero ahora que dices lo de Kuhn, creo que los discursos se van actualizando, modificando, pero yo le doy una mirada al discurso político y sigue siendo, o sea, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho él. El de izquierda y el de derecha siguen siendo y siguen encendiendo, aturdiendo la agenda, si se quiere, las motivaciones, las necesidades de una reivindicación de los derechos de una parte de la sociedad y los otros una protección de las capacidades, pero sigue siendo lo mismo. Si uno coge el discurso hoy de las izquierdas, de hoy, 2000, siglo XXI, y las compara con... Es muy parecido. Sí, O sea, claro, en son esa... reencauches, son reencauches. Por ejemplo, hace poco analizábamos a Milei, ¿no? En Sí, Argentina. Y Milei básicamente lo que está haciendo es cogió a Adam Smith en el Reino Unido, que pues es precursor del capitalismo y la mano invisible, y de pronto cogió esos discursos de hace un par de siglos, los... los reencauchó y está trayendo nuevamente una corriente de liberalismo clásico modificado a la actualidad. Sí. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Eso es lo que está haciendo, por ejemplo, la maga de Trump, que es otra cosa que un liberalismo nuevamente reencauchado en un contexto contemporáneo. Y lo mismo pues hacen las izquierdas. Ahora, las izquierdas no tienen tanta vieja data porque fíjate que las izquierdas comenzaron como movimientos sociales, Sí, pero digamos que su participación en el poder sí es mucho más reciente, ¿no? sí. Al punto que, por ejemplo, acá en Colombia, la primera vez que tenemos a un presidente pues formalmente de izquierda, pues es el actual. Entonces, mientras que las derechas llevan mucho tiempo moviéndose, las izquierdas son un poco más recientes, pero ante las izquierdas fallidas, pues vienen Sí. derechas reforzadas. Pero el Pero enemigo, sí, son sí, cíclicas, sí, pero el enemigo sigue claro. siendo el mismo. Es decir, para la derecha el enemigo siempre ha sido su antagonista es el comunismo. Esto, pues, no recuerdo pues que la derecha tenga otro enemigo. Lo mismo de las izquierdas, o sea, siempre se han alimentado, que recientemente, como lo dices, hayan ocupado unos espacios, que haya sido global, que haya habido un estallido en los últimos años, donde en Latinoamérica, Europa, incluso como dices, esa simpatía en Estados Unidos, México, pues hayan emergido esos, es ya un espacio para la izquierda, pero digo que el enemigo común siempre ha sido de ambos lados el mismo, ¿no? Porque el paradigma tradicionalmente ha sido mismo y es porque nosotros desde el siglo XVIII, comienzos del XIX, vivimos en economías de mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que para la sociedad contemporánea hay una idea de que la base de la sociedad es la propiedad privada. Eso es normal, como fíjese que eso es una cosa que uno da por sentada, ¿no? La propiedad privada, pero eso es una construcción social.
Pero entonces la idea de que hay propiedad privada, que hay libre mercado, que hay libre competencia, ¿cómo es que dicen acá en Colombia? El que no trabaja, el que no coma, trabaje en vagos. Esos son, Sí. digamos, perspectivas tradicionales de economías de mercado muy estrictas. Y la izquierda y la derecha, digamos, tradicional se mueve en torno a favor o en contra de esas economías de Ah, ok. mercado. Ahora, lo que debe hacer una política renovada es precisamente mirar de forma distinta esa economía de mercado y decir, oiga, ¿y qué tal si también le prestamos atención a necesidades sociales, a necesidades ambientales, culturales? Y yo creo que hacia allá es donde va esa idea, por ejemplo, de la sostenibilidad. Ok. La sostenibilidad sí es una visión, si se puede decir, ecléctica entre esas derechas e izquierdas muy radicales que busca tener una mirada como mucho más holística de la sociedad. Pero tienes razón, al final lo que mueve a los votantes son las pasiones y de eso se trata las derechas, ¿no? Trump que le prometió a los gringos, pues que los iba a volver a ser ricos. Cuando dicen Make America Great Again, es básicamente, amigos, vamos a volver a ser ricos. Y pues el gringo promedio que quiere, pues ser rico. Entonces les parece fantástico. Igual prometió Milei, digamos, en su contexto. Entonces, obviamente a los ricos, más ricos, eso les molesta porque precisamente es reforzar esa idea que ellos tenían. Pero si te das cuenta, tienes razón, son círculos cíclicos que se van presentando. Y ahorita en la actualidad estamos en un momento Sí. de crisis fuerte. ¿Qué pasa desde tu mirada? Hablábamos ahora de la Cancillería, el ejemplo de Colombia. Uy, Cancillería, tenemos que hablar de eso. Trata y toma algo, Dios mío. No, pero antes de meternos a la Cancillería, Ay, que es Dios mío. importante que tú nos des esa mirada muy importante, antes de irnos como a ese foco, ¿qué tanto daño le hace, hablando de la comunicación que decías 2.0, X o Twitter, antiguo Twitter, las declaraciones espontáneas, poco filtradas, poco cuidadas por unos diplomáticos, sino que el presidente diga lo que diga y hablemos de cualquier Trump, que desconoce algo, que se burla, que tira un meme, Gravísimo. Petro, todos enloquecidos en las redes se trata ahora es de hablar qué tanto eso le hace daño a las relaciones que se han ido construyendo entre países durante décadas. Dicen, esto lo ven como, uy, esto como más de forma que de fondo, o si tocan, si se ven golpeadas esas relaciones y de por sí pues Mucho. esa interdependencia Wow. crea aún más ahonda en esa crisis. No, eso es gravísimo, Alex, porque mira que resulta que ahí hay desconocimiento del derecho internacional. O sea, yo sí le digo, si algún gobernante está escuchando, mire, no mueva su ex, no mueva sus redes sociales si no tiene un asesor en derecho internacional al lado. ¿Por qué? Es que, por ejemplo, gente como Trump o como nuestros líderes coyunturales locales, debe entender que hay normas en derecho internacional que regulan su actuar cuando ellos están en ejercicio de sus funciones. Ok. Hay un instrumento concreto que se llama la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Es un tratado internacional. Para los que no son abogados, haga de cuenta una ley, mejor dicho, en todo el sentido de la palabra, que es de derecho internacional, que determina cuál es el efecto de ese tipo de Wow. manifestaciones. Entonces resulta que de conformidad con la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, un presidente, primero, un jefe de Estado o jefe de gobierno, así como el ministro o ministra de Relaciones Exteriores y el embajador encargado de una misión específica, representan en todo tiempo al Estado y sus palabras no son sus palabras, sino son las palabras del Estado. Entonces póngale cuidado. Cuando doña Sarabia pone alguna publicación en X, no está hablando Laura Sarabia. Desafortunadamente para nosotros está hablando el Estado de Colombia y por ende la responsabilidad que se genera no es solamente de naturaleza personal, sino es una responsabilidad internacional. Entonces, si Gustavo Petro pone un ex a las 3 de la mañana diciendo cualquier cosa, no está hablando la persona natural de Gustavo Petro, está hablando, de acuerdo con el derecho internacional, el Estado de Colombia. Y si en esa comunicación el Estado de Colombia viola
alguna convención de derechos humanos, de relaciones diplomáticas, algún acuerdo con una organización internacional, por supuesto eso acarrea responsabilidad internacional. Y lo mismo ocurre para Trump, lo mismo ocurre para cualquier líder mundial que ostente la figura de jefe de Estado, jefe de gobierno y por lo menos ministro de Relaciones Exteriores. Entonces estos cargos son muy importantes porque todo lo que dicen también en una entrevista, en un podcast, lo que puedan decir en una entrevista de un noticiero en la noche, en vivo, está hablando el Estado de Colombia y vincula en responsabilidad internacional todo lo que hace el Estado. Se lo pongo así, eso genera fuentes de derecho internacional, incluso puede generar una fuente que se llama los actos unilaterales del Estado. Y le pongo un ejemplo para que vea que esto es claro, Alex. Imagínese que hace muchos años, algunos años, cuando estaba Uribe de presidente, yo no sé si usted se acuerda, por supuesto el sur de Colombia estaba lleno de hoja de coca todavía, bueno, y en algún momento Uribe hizo un acuerdo vía el Plan Colombia con Ecuador de que eventualmente iba a regular el tema de la coca en la zona. Sin embargo, no se había comprometido a nada de forma oficial y la Cancillería tenía un ejército de abogados trabajando en esos acuerdos. Pero en algún momento Uribe, en un comunicado de prensa, así como tal cual como usted y yo estamos hablando ahorita, llegó y dijo, yo he ordenado que se suspendan las fumigaciones con glifosato en la frontera y no, me comprometo a no fumigar. Y ya, se acabó el comunicado de prensa. Resulta que al otro día, me imagino, lo llamaron, oiga, presidente, ¿era en serio lo de suspender las fumigaciones? Él diría, no, fumiguen. Eso era ahí una entrevista. Sí. Pues sí, señor, que Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia porque había violado una norma de derecho internacional, concretamente un acto unilateral del Estado expresado en el comunicado de prensa del presidente Uribe. Y el caso lo teníamos perdido. Ahora, ¿por qué los oyentes y todos ahorita no saben nada de ese caso? Porque resulta que la canciller del momento le pagó $10 millones a Ecuador para que por favor se quedaran callados y retiraran el caso. Después, al otro día salió en noticias diciendo que Colombia ya había arreglado todo con Ecuador, no sé qué. Me acuerdo que Sánchez Cristo encontró el documento y dijo, pero ustedes pagaron $10 millones. Y me acuerdo que en esa ocasión publiqué unas columnas en El Espectador explicando esto, diciendo, Colombia no arregló nada. Colombia lo que pasó fue que aceptó que la había embarrado y pagó la condena. ¿Por qué? Porque todo lo que habla un presidente, aún en una entrevista, ¿cierto?, con periodistas, con medios de comunicación, está expresando la voz del Estado y eso genera responsabilidad internacional. Entonces pregunta, todo lo que dice Trump, compañía, en X, en redes, en lives, en lo que sea, son generadores de responsabilidad internacional y es muy grave. O sea, ahí el tema de en Viena dicen, usted dijo esto, o cualquier país dice, este presidente, esta canciller dijo esto, entonces pasa esto. Claro. De todo eso, porque es que Petro, Trump, todos, el mismo Milei, bueno, con las Bitcoin, que eso fue una locura, o sea, cómo va... pero también lo de las 3 de la mañana de Petro y sale recientemente a decir que no, que él le gusta provocar. Pero pues... Está jugando con el Estado. Está jugando con el Estado. Jurídicamente. Sí, exacto, si le gusta provocar, pues cuando seas presidente, hazlo. Pero ahora estás jugando con el Estado, como que le dieron un juguete nuevo y él está enloquecido. Pero, ¿qué consecuencias crees tú o sabes que ha tenido que pagar el Estado por declaraciones desafortunadas, con esos errores que ha cometido a nivel internacional? Pues hay claras. Ahorita me acuerdo 2 casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales por cuenta de unas declaraciones de funcionarios del Ministerio de Defensa se ordenaron unos ataques y finalmente el Estado colombiano tuvo que pagar por cuenta de unos atentados que no cometió el Estado, que cometió la guerrilla, pero en los cuales el Estado mostró incompetencia y la cual se demostró vía declaraciones. Le digo otra gravísima. Esta es mundial, tenaz. Imagínense que teníamos ese caso contra Nicaragua, ¿no? El que ya se acabó. Y el doctor Eduardo Valencia Ospina estaba hablando
abogado de Colombia, precisamente tratando de defender los derechos de pesca de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia. Y básicamente para defender esos derechos de pesca, él estaba demostrando que históricamente los pescadores salían en sus embarcaciones y llegaban hasta cierto lugar del archipiélago y pescaban. Y todo iba viento en popa. Pero por cuenta de unas declaraciones de un funcionario de la Autoridad Ambiental de San Andrés y Providencia, que en algún momento dijo, no, yo nunca he probado que los pescadores lleguen hasta allá. Nicaragua en la corte encontró esa declaración de un funcionario de menor jerarquía, la trajo y dijo, mire, el Estado colombiano admitió que los pescadores nunca han llegado hasta allá. Y literal, una declaración irresponsable de un burócrata de rango medio perjudicó de manera notable toda la defensa del Estado de Colombia en la Corte Internacional y actualmente los raizales perdieron enormes garantías que tenían para pesca en el archipiélago. O sea, entonces, eso es real. Son voceros de Colombia. Claro, lo que pasa es que esto se materializa usualmente cuando median pues, casos judiciales. Sí. Mientras que no se arme el caso, pues eso sigue un poquito en el ámbito político, ¿no? En la responsabilidad política. Pero es tan real que sí, pues Colombia se ha visto enormemente perjudicada en sistema interamericano, ante la CIADI, en arbitraje de inversión, así como en la Corte Internacional de la Haya. Entonces, eso es real. Ya la otra es que pues, no lo hayan querido cobrar. Y se la pongo así. Trump hubiera podido tomar cualquier cantidad de medidas por cuenta de las órdenes de Petro de 3 de la mañana de suspender el regreso de los aviones. Y se lo pongo así, ¿quién violó más los derechos de esos migrantes? Y probablemente fue más Petro que Trump, porque Trump manda el avión, pero cuando esa pobre gente está por aterrizar y van finalmente a ser liberados, Petro los revictimiza al ordenar que casi llegando sean nuevamente regresados, violando también las convenciones de derechos humanos en materia de protección de migrantes. Hubiera podido hacer mucho más. Claro, mucho más. De hecho, Colombia la sacó muy barata precisamente con ese tema. Entonces, la pregunta es, es innumerables. Las que no hemos visto es simplemente porque o no han explotado todavía o simplemente pues, los afectados no han decidido tomar alguna medida jurídica concreta. O sea, pero es muy grave. Pero muy grave. Hay mucho material, mucha evidencia ya que podría ser usada en algún momento en contra del Estado colombiano. Por supuesto. Y todas esas comunicaciones lo son. Y es así, lo que pasa es que tiene que llegar ese momento. Por ejemplo, yo me acuerdo en una época que trabajé en la Corte Penal Internacional, nunca se me olvida que echaron, despidieron del puesto a una persona por haber publicado en sus redes sociales con su familia que había sido asignado a una particular investigación. Y solo por haber puesto en esa época en Facebook su foto diciendo... Fue como la esposa. La esposa dijo como, mi amor, Pepito Pérez, felicitaciones por tu nuevo cargo investigando a yo no sé qué criminal de África. Y al tipo a las 2 horas lo echaron. Y después, amor, vendrán nuevas oportunidades. Sí, no. Se cierra una puerta y se abre otra. Exactamente, pero para que vea, o sea, pues que eso usted tiene que saber derecho y cuéntele a sus familiares como, oiga, pilas. Es que hay roles y hay trabajos que uno tiene que ser serio. Hay momentos en los que uno tiene que ser serio. Cuando hablas de, los presidentes y toda la vocería que ejercen y cuando habla el Estado, es un presidente y esos voceros pueden de alguna manera rankear. Hay un ranking explícito o implícito de reputación de los países jalonado por sus líderes. Es decir, hoy cómo podrían ver a Colombia. La gente dice, no, Colombia es un país de capacidades, es mucho más que un presidente. O dice, no, se ve afectado Colombia por la actual presidencia y con lo que puede pasar. Trump, Estados Unidos, cobra, al tener un liderazgo de determinado tono, la reputación del país ante el mundo cambia, ¿se va a afectar? Claro, absolutamente. Y las afectaciones son, primero, políticas, luego vienen en cascada económicas y finalmente jurídicas. Entonces, ¿cuál es? Obviamente, cuando entra una persona que no simpatiza políticamente en un determinado escenario, pues se cierran las posibilidades de diálogos con países afines. Entonces, como el primer efecto político. Económico, los mercados se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque se genera desconfianza. Entonces, por ejemplo, cuando
cuando Petro comete irresponsabilidades acá en Colombia, eso genera efectos muy fuertes en el mercado porque se pierde la seguridad jurídica. Entonces, básicamente, Colombia es un país, eso se llama un país receptor de inversión. Nosotros normalmente no mandamos Claro. inversión, sino Recibimos. importamos inversión. Nos traen los gringos, los holandeses, australianos, nos traen máquinas, tecnología, gente, etcétera. Pero una empresa multinacional siempre analiza la estabilidad del Estado. ¿Por qué tiene que analizarla? Pues porque tiene que proteger sus inversiones. Entonces, cuando llega un político que causa esas controversias, eso genera inestabilidad política. Y la inestabilidad política, a su vez, genera inestabilidad económica y, por supuesto, genera que la inversión se reduzca. O sea, los inversionistas les da miedo precisamente porque cree que va a haber inseguridad. Y ahí viene el tema jurídico y después se genera inseguridad jurídica. ¿Y qué es lo que pasa acá? Fíjese nomás el gobierno Petro, cuántas reformas. Consulta popular se cayó y ahorita quiere volverla, digamos, a promover. Reforma laboral, reforma pensional, reforma tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Una empresa multinacional que nos mira desde afuera, no sé, en unas oficinas en Zúrich, dicen como, oiga, joder, ¿no? En Colombia están aprobando, literal, cambiando todo el estado estructural en menos de 3 años, cuando allá esa gente está acostumbrada a A hacer esos pensar. cambios, no sé, cada 100 años, cada 50 años. Entonces, eso genera susto, genera inseguridad jurídica y dice, uy, yo no puedo invertir en un país así. Y por supuesto, pues afecta las relaciones internacionales porque también ningún Estado quiere traer cooperación internacional con un Estado inestable. Y es que es lo común. Por ejemplo, si tú tienes plata acá y tienes una inversión en el locutorio para algo cultural, pero es a que de pronto el poeta que quieres apoyar es súper inestable y hay otro más estable, pues le das más el dinero al estable. Exactamente funciona así en la cooperación internacional. Entonces el cooperador dice, no, amigos, yo no puedo soltarle billete a Colombia porque corro el riesgo de perder este dinero. Entonces los efectos son muy grandes y al final sí es muy importante que un Estado pues tenga estabilidad. Ahora, la excepción es Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos pues es la superpotencia. Ellos controlan los mercados, lo que dicen, su moneda es pues la divisa de cambio a nivel mundial. Entonces digamos que Trump tiene otras gabelas muy excepcionales que no tiene otro tipo de Sí, gente. claro. Porque como es el dueño de la plata, pues ¿qué es lo que está haciendo? Ahorita le está quitando plata en la cooperación a través de USAID o USAID Sí, en inglés a los estados, pero también a todas las organizaciones internacionales. Les quita la plata, las organizaciones pues dejan de funcionar y ellas llegan, señor Trump, por favor, denos plata. Y él dice, ok, voy a pensar nuevamente tu financiación, pero quiero que hagamos tal cosa. Entonces, quiere pues dar su línea. Pero de nuevo, eso pues lo hace Trump por ser Estados Unidos sí, y pues no lo puede hacer ningún otro país. Digamos, salvo China, de pronto Rusia, pero ni siquiera un país europeo se da el lujo de hacer de, eso. de hacer una cosa de esas. Regresando a la Cancillería colombiana. No, no, no hemos No ido, no hemos- hemos ido porque es que eso es... un ex canciller, pues es una máxima, un vocero principal del país, bueno, ex canciller, ya no habla por el país, habla como una persona natural, manda una carta al presidente dando todo esto, diciéndola en palabras de él, pues, aunque un lenguaje bastante Encriptado, digamos. encriptado, necesito la vergüenza que pasó en París y todos los problemas. ¿Qué significa eso para Colombia y de nuevo, para las relaciones internacionales? Porque yo me pongo a ver, un país dice, este señor que está hablando de esto vino a mi país, lo saludé, estoy hablando con él y ahorita resulta que 2 meses después de que lo vi, está diciendo que esto es que el presidente debería irse. Eso ¿cuál es No, tu análisis frente a ese tema? no, pues eso es muy complicado. Yo creo que eso trasciende incluso al fuero personal del señor Leiva. Es muy complicado. Mire, yo se lo digo así, en otro país que no fuera Colombia, eh, ya había habido un colapso, o sea, el presidente no estaría en funciones, porque es muy grave, ¿no? Él, bueno, dice muchas cosas, pero algo grave es que dice que es drogadicto y básicamente eso que implica
que la persona está en incapacidad de dirigir el Estado. El tema de sus amoríos, digamos, es un tema de orden moral que yo creo que afecta políticamente, pero no tiene un efecto jurídico porque pues cada quien es libre pues de escoger sus parejas y de Sí. tener su vida amorosa como quiera desde el punto de vista jurídico. Pero el tema de acusarlo de adicto y de tener una fuerte adicción sí es algo que jurídicamente en la Constitución daba todas las bases para que se presentaran mociones dentro del Congreso colombiano y que se investigara el asunto e incluso se iniciara un proceso disciplinario al presidente, el cual pues está en capacidad de hacerlo el propio Congreso. O sea, eso es muy grave. Y desde el punto de vista de las relaciones internacionales, pues ahí esencialmente lo que hay es una pérdida de legitimidad pues total de las relaciones, porque el mensaje que se está lanzando es: querido a comunidad internacional, resulta que el jefe de Estado con el que usted negocia, habla, firma acuerdos, es incapaz de tomar decisiones e incluso podría ser declarado interdicto por un juez civil. O sea, eso, Ish. digamos, es algo de unas connotaciones supremamente graves que yo creo solo en Colombia sigue funcionando un presidente después de algo tan grave. Y no solo me aterra la carta, no solo me aterra la posibilidad de que eso sea cierto, porque todo el mundo es inocente hasta que no se declare lo contrario, pero me aterra más que el Congreso de la República, que tiene competencias constitucionales para investigar al presidente, no haya tomado cartas serias en el asunto. En cualquier país del mundo, si a su Congreso se le dice que el presidente es incapaz, que es un adicto, usted inmediatamente tiene que tomar medidas constitucionales para verificar el asunto. Y acá seguimos. Sí, pues van todo balón el costo político, ¿no? Claro. Sí, o sea, Pero sí, no hay de otra. O pero sea, no es hay de otra. gravísimo. Exacto, dice, no me importa, pero esto es ley, o sea, esto es, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, claro, O hay que sea, hacerlo. gústenos o no, porque incluso a Petro le hubiera gustado, en medio de su mirada del mundo, que eso hubiera pasado, que el Congreso se hubiera lanzado a investigarlo porque él le hubiera dado combustible para... Claro, y puede haber hasta consecuencias penales, porque fíjese que, mire la historia de funcionarios públicos comunes. ¿Por qué se inician, por ejemplo, procesos por prevaricato o manejo de fondos? Cuando usted usa precisamente los recursos del Sí. Estado que usted administra como servidor público y los encausa a motivos personales. Muchas de las declaraciones que da Leiva realmente van direccionadas en esa vía también, ¿no? En decir, no solo el presidente hace estas cosas, sino muy probablemente está usando recursos que son del Estado, de la nación, para propósitos estrictamente personales. Y eso incluso es un delito penal. Entonces hay derecho penal, hay derecho, digamos, disciplinario detrás de todo esto, ¿cierto? Y como cualquier otro funcionario, el presidente puede ser investigado. Lo único que cambia es el foro. Ya no lo hace un juez ordinario, sino es el Congreso de la República el que tiene esas funciones. Y Pero el Congreso no, está, mientras tanto, agarrado a agarrado. puños con el ministro de Gobierno. Entonces, Eso es una. Y la actual canciller, que para muchos es un cargo, como lo decías, que requiere quizás una experiencia diferente, unas capacidades. No vamos a entrar en si es. Porque cada persona que está ocupando un cargo, pues tiene unas habilidades, pero hay unos cargos que piden cierta. Otro tipo de habilidades, una seriedad, otra dignidad, otra forma también de otro conocimiento del mundo en este caso. No solo hoy con la actual canciller Laura Sarabia, que uno cree pues no sabemos si tiene la experiencia, pero también alrededor de ella hay dudas, no sé si jurídicas, también que pueden escándalos. Eso no solo con las declaraciones de Leiva, sino con la que la reemplaza tiene el país también una desventaja. no, absolutamente. Y en eso, digamos, es algo que sí estaba esperando, porque si hay algo que en particular a mí me compungió mucho Sí. de todas estas noticias que vimos todos los días, fue el nombramiento de la canciller. Y reitero, yo
no la conozco personalmente, no sé si es buena persona, mala persona, por presunción de inocencia, presumo que es una buena persona, pero desde un punto de vista técnico, sí es una persona que carece de los requerimientos legales y constitucionales que debe tener un ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. En mi parecer, esta cartera es la más importante del Estado después de ser presidente, porque precisamente es quien maneja, dirige y representa todas las relaciones exteriores de Colombia a nivel global. Y pues es una persona que no tiene una trayectoria en la diplomacia, no tiene una trayectoria en el derecho internacional ni en las relaciones internacionales, y que también no se ha sabido asesorar de la manera adecuada y rodearse alrededor de gente experta. Y eso que ha generado, pues ha generado tropiezos, por supuesto, en las relaciones diplomáticas, pues en lo que lleva pues de su cargo, unos meses desde el inicio del año. Entonces, por supuesto que primero ahí es muy reprochable al mismo presidente. En Colombia hay, digamos, abundan personas con un perfil profesional requerido para el cargo y sin embargo él decidió tomar esa decisión. Y ahí sí, como dice el viejo adagio popular, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Si tú eres panadero, pues no te puedo nombrar de zapatero y Sí. viceversa. ¿Sí? Yo necesito una persona experta en relaciones exteriores en ese cargo tan importante de canciller. Y lo otro, esa es la parte jurídica, pero la parte política también es muy importante. Un canciller realmente pues debe ser la mano derecha de un presidente, es la cara del Estado por fuera de las fronteras y por ende tiene que ser una persona con una habilidad política, digamos, suprema en el Estado colombiano y tiene que saber negociar políticamente lo externo con lo interno, porque todas las relaciones se mueven así. Fíjate, por ejemplo, el proceso de aprobación de un tratado, cualquier tratado. ¿Cómo funciona? El canciller va afuera, Sí. lo negocia, lo firma, luego Bien. lo tiene que traer, lo tiene que llevar al Congreso. El tratado se tiene que volver una ley de la República. Luego, antes de que entre en vigor, tiene que ir a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene que hacer una evaluación de constitucionalidad, volver al presidente para sanción y solo entonces el canciller vuelve a viajar, regresa al foro internacional donde lo negoció y lo ratifica. Entonces, ¿qué pasa? El rol del canciller realmente como mediador político entre lo global y lo local es fundamental y tiene que ser un actor político. Dicho esto, una persona que genere polarizaciones No es un canciller. definitivamente no es un canciller. La diplomacia misma implica consensos, implica diálogo, implica comunicación, implica acceso, que es todo lo que no tiene en su perfil la señora Laura Sarabia, quien pues tiene líneas políticas marcadas, problemas, denuncias penales con alguien más del gabinete, escándalos, pronto, si me hago entender, entonces su perfil tampoco se da para eso. Entonces, ¿cómo una persona así va a dirigir las relaciones internacionales? Pero yo creo que ahí es más culpa del presidente que la nombró, Que ella. ¿cierto? Que propiamente de ella. Crisis de liderazgo. Fabián, me encantaría seguir, pero voy acá con tres nombres de líderes recientes y el líder, pero antes de ella, era el líder. Recientemente el Papa Francisco se fue, escribiste sobre el Papa Francisco. Sí, Pepe Mujica sí. murió, también escribiste sobre Pepe Mujica. Dos actores internacionales, dos voces que creo yo dejaron con sus palabras, con sus acciones, un legado, leyeron bien el mundo, intentaron hacer algo, hacer una diferencia desde su honestidad, desde su autenticidad, desde su rol, uno en Roma, otro en Uruguay. Mm, ¿Cuál es tu mirada desde el Papa Francisco? ¿Qué clase de líder fue? ¿Escribiste sobre él? Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre Bueno, Bergoglio? excelente. No, el Papa Francisco, digamos que dejó un legado como actor político muy importante para la humanidad, ¿sí? Yo creo que yo describiría a Francisco como un reconciliador.
Y eso, en esencia, es una actitud cristiana, ¿no? La Biblia dice que Jesús vino a reconciliar consigo al mundo. Entonces, alguien que tenga una agenda de reconciliación está realmente implementando una idea de cristianismo y yo creo que hacia allá se dirigió todo el trabajo del Papa Francisco, reconciliar. Y fíjese que eso se ve expresado a través de sus encíclicas, que es como él se expresó. La primera de ellas llamada Fratelli Tutti, ¿no? Que hablaba precisamente de fraternidad. Decir, no, mire, para saldar las diferencias tenemos que entrar en un escenario de fraternidad, donde podamos hablar de nuestras diferencias, pero encontrar también aún unicidad, intersecciones, intereses comunes en nuestras diferencias y hermandad. Y eso lo llevó pues a la agenda política. Ahora, después con su encíclica que se llama Laudato Si, que es la de la casa común, es una encíclica que defiende el medio ambiente. Entonces ya toma una perspectiva Claro. política clara y económica a partir de su idea de fraternidad. Entonces fíjese lo que hace Francisco es muy interesante. Toma un valor, Sí. digamos, cristiano, social, incluso de muchas religiones distintas a la cristiana, como la fraternidad, y lo lleva a un contexto político a través de la lucha por la defensa del medio ambiente y el cambio climático. Y concretamente toma perspectivas muy claras frente a las dinámicas de mercado actuales, ¿cierto? Así como a la responsabilidad común que tienen los estados del mundo frente a las crisis medioambientales, que es la crisis global más importante que afronta el mundo. Entonces yo creo que ese fue su rol, fue reconciliando. Y la reconciliación la hizo adentro, luego la hizo hacia afuera y la trató de hacer de manera global. Primero intentó reconciliar la iglesia bajando formalismos que tenía el anterior papa, generando diálogo con las diferencias. Ahora, es muy importante que él fue el primer papa jesuita de la historia. Entonces reconcilió aún la Iglesia Católica desde adentro con otras comunidades religiosas que históricamente habían estado ausentes de esos escenarios. Luego generó reconciliación política y trató, o sea, usted veía a Francisco hablando literalmente con cualquier tipo de líder mundial, tanto del sur como del norte global. Y después, con su agenda ambiental, trató de promover ideas de reconciliación de manera global y precisamente pues eso me parece muy especial. Y de hecho, su última encíclica que la publicó en octubre del año pasado, muy reciente, empezó a hablar de las los nuevos retos de la humanidad, como la inteligencia artificial y cómo debemos abordarlo de manera colectiva. Entonces defendió fraternidad, solidaridad, reconciliación y digamos colectividad. Entonces yo creo que en eso pues es algo muy rescatable de la agenda de Francisco. Obviamente están los detractores que dicen que él cayó delitos, etcétera. Bueno, tiene también Sí. sus críticas, pero en general es un papa que dejó una visión muy interesante de la iglesia. Y yo creo que eso generó la buena expectativa para la llegada del nuevo papa, que hasta ahora ha mostrado inteligentemente, creo yo, que seguirá La el línea. legado de Francisco. Decidió seguir usando todas las mismas redes sociales de Francisco. Pepe Mujica. Bueno, y Pepe Mujica, también ahorita escribí sobre Mujica, escribí una columna que se titula Pepe Mujica, dos puntos, abro signo de interrogación, el último estadista. Entonces, cuando yo pienso en Pepe Mujica, pienso en un estadista. Y recuerdo a mis profesores de ideas políticas en la Universidad Nacional de Colombia, que era un estadista y que es un político común. El estadista siempre mira a largo plazo, ¿cierto? El político común mira en el corto plazo. Von Bismarck, el director político alemán, decía precisamente eso. El estadista, el político común piensa en las elecciones y el estadista piensa en las próximas generaciones. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? ¿Qué más hace el político común? El político común, pues, lucha por sus intereses. El estadista lucha por un bien común. El político común se quiere aferrar al poder. O sea, siempre que usted ve a alguien que quiere una reelección y la otra reelección y la otra reelección, político común. El estadista
hace su tarea y trata también trabajar desde otras esferas. Mujica solo tuvo un periodo presidencial en Uruguay, ¿no? Y que es corto comparativamente con otros líderes. Sin embargo, dejó un legado. El político común tiene agendas cortoplacistas que se esfuman rápidamente en el tiempo. El político común deja legados. Y finalmente, el estadista, perdón, el estadista. El político común también digamos, se enfoca en agendas de gobierno. Es decir, en el caso de Colombia, agendas de 4 años. El estadista piensa en un modelo de Estado, en un modelo de nación y en un modelo de sociedad. Entonces, dicho esto, pues yo creo que Mujica era un estadista. Sí, yo estuve revisando para escribir las columnas, los diversos discursos de Mujica, sus líneas de acción, y su discurso era coherente, muy coherente. Primero, se opuso al sistema de mercado actual. Dijo, ese consumismo excesivo de la actualidad no funciona, es insostenible. Segundo, se opuso al modelo de desarrollo vigente, que se enfoca solo en lo económico, y dijo, ese modelo de desarrollo es inviable. Y ligado a eso, pues planteó modelos de vida. Y él decía, citando precisamente a Séneca, la famosísima frase que sale en todos los reels en las redes sociales, de que pobre no es el que tiene poco, sino el que mucho necesita. Ese es el pobre. Y el rico es el que, aún teniendo poco, pues no necesita mucho. Y eso viene de Séneca y eso es un modelo de vida de Pepe Mujica. Defendió el medio ambiente, defendió la reconciliación, ¿cierto? Defendió la inclusión, defendió la vida sencilla y empezó a pensarse nuevamente el Estado con una visión, diciendo, ¿cómo me veo un Estado? No, pues un Estado en el que la gente viva bien, no solo en el que el Estado cumpla con cifras ante el Banco Mundial. Entonces fue un buen estadista, obviamente tuvo fallas en educación, lo criticaron, no le paró muchas bolas a la seguridad, dicen en Uruguay, aunque Uruguay no es un estado que sufre mucho de problemas de seguridad, más allá de las barras de los equipos de fútbol, pero un estadista. Y lo que me hace pensar es, ¿y acá en Colombia qué? Y yo digo, no, pues carecemos de liderazgo, no hay estadistas. Yo se la pongo así, yo no veo estadistas en este momento que estén pensándose el Estado a largo plazo, una visión, independientemente, y quiero aclarar esto, de qué visión yo tenga, si yo estoy de acuerdo o en desacuerdo con la visión, pero el estadista, así a ti te guste o no te guste, te dice, tengo esta visión. Y yo me imagino a Colombia así. Entonces yo digo, ¿dónde están los estadistas? Pepe Mujica deja un legado muy, muy especial, sobre todo que ojalá en estos tiempos de crisis surja otros Mujicas en América Latina. Y vamos a cerrar, pero yo te voy a proponer algo con este último líder. Digo de los que estamos, muchos, pero estos porque son recientes. Papa Francisco en abril murió, recientemente Pepe Mujica. Y este otro, el que vamos a hablar, murió, pero resucitó. Sí. Y habló, bueno, decía que te conozco por la iglesia y vamos a hablar de Jesús. Pero ahí tendríamos un episodio completo. Sí. Quiero que nos des un pedacito. ¿Y qué tal si hacemos un especial sobre Jesús? Me encantaría. Sobre Jesús. Pero un internacionalista, empezamos hablando de la geopolítica, lo cíclico, cómo vamos girando a la derecha, a la ultraderecha, las equivocaciones en Cancillería, el legado de Francisco, el legado de Mujica, para llegar a algo que es algo en lo que tú vives y que también hace parte justamente de esa palabra del legado, que es hablar y vivir como cristiano y llevar esa voz a los lugares donde está, en lugares en los que estás. Y pues por supuesto ese lugar también es para eso. Jesús es el líder. El líder, sí. No, Jesús es un líder extraordinario. Fíjate, Jesús es un líder que primero pasó un tiempo a solas preparándose para ser líder. Por eso uno en la Biblia solo escucha de Jesús una historia a los 12 años y a partir de eso uno solo vuelve a escuchar de Jesús cuando está casi entrando a sus 30 años de edad. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba Jesús todo el otro tiempo? Y yo creo que Jesús estaba donde debe estar un líder antes de ser un líder. Jesús estaba
preparándose. Jesús estaba liderando su casa, liderando su hogar. Históricamente se dice que José, su padre terrenal, murió muy joven y él tuvo que encargarse de María, de su mamá y de sus hermanos. Jesús estaba en la carpintería, en el secreto, trabajando duro, arduo, con sus propias manos. Jesús estaba estudiando, porque después se demuestra que conocía ampliamente la Torá. Jesús estaba aprendiendo, Jesús estaba formándose. Y con eso quiero decir, un líder que aterriza de un día para otro no es un buen líder. ¿Sí? Una canciller que no tiene una trayectoria en relaciones internacionales no puede ser una líder. Un presidente como el que tuvimos anteriormente, que viene de Washington y por coyunturas políticas en menos de 4 años termina en la Casa de Nariño, difícilmente será un líder, porque yo creo que un líder necesita estar preparado no solo técnicamente, sino para soportar el peso del poder en los hombros. Y eso lo tenía Jesús. Pero fíjate que Jesús también era un líder extraordinario porque era un líder que hizo un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo. Y yo me pregunto hoy, ¿cuál es el equipo de trabajo? Cuando yo veo la noticia de que Petro traiciona a Bolívar, que supuestamente era su máximo escudero, tanto así que llegó a darse el cómico incidente de yo lo amo, presidente. Sí. O sea, es de comedia, pero pasó acá. Yo digo, no hay equipo. O sea, literalmente estás traicionando a tu persona más cercana. ¿Sí? Más allá de que yo esté o no de acuerdo con esa persona, digo, es una persona que no sabe hacer equipos. El verdadero líder nunca va solo. Hace un equipo de trabajo, lo consolida, lo dirige, da ejemplo. Y eso hizo Jesús. Apenas él comenzó públicamente, lo primero que hizo antes de salir a hacer una vida pública fue conseguir gente, reclutó gente. Pero fíjate que un buen líder también no es solo sectarista. El buen líder es un líder que genera consensos. ¿Y a qué voy con esto? Jesús tenía en su equipo de trabajo a unos pescadores, digamos, con baja educación, pero con un sentido social, pero también, digamos, contrató a un cobrador de impuestos, a una persona, digamos, con conocimientos, y contrató incluso a celotes que habían sido guerrilleros. Fíjate que cuando uno analiza las 12 personas que seleccionó Jesús en su equipo, la característica era la diferencia, la diversidad. Yo creo que la diversidad se ha, digamos, prostituido. Diversidad no es solo los sexos y transgéneros. Diversidad es cuando tú escoges personas con bases culturales distintas, con intereses distintos. Y Jesús hizo eso. Un buen líder político, ¿qué haría? Dice partido conservador, partido liberal, los de izquierda, exguerrilleros, exparas, y trata de hacer un consenso y hace que el gobierno digamos que sea configurado por personas de diversas características. Después de eso, el líder, ¿qué hace? El líder forma a su equipo. Y fíjate que Jesús, antes de salir a hacer todo lo que la gente conoce popularmente, Jesús se encargó de enseñar su visión de mundo a sus seguidores. Y dijo, mira, yo estoy pensando en eso. Y de hecho él lo dijo en el Sermón del Monte, que es un discurso político. Me encanta, si le hiciéramos un análisis político, Jesús dice, es que mi reino no es de este mundo, no es como el de este mundo, no es un reino de guerra, es un reino de paz, es un reino de amor. Yo no vine a juzgar, vine a salvar a los que están siendo juzgados. Entonces él transmite un modelo. Eso lo llevamos a la política y yo lo he escrito en muchas columnas. Se llama la redacción de una política exterior, una política de Estado, que es cuando tú dices, mi Estado va hacia allá. Eso lo hace un verdadero líder. Jesús lo hizo y formó a su gente. Después de eso, un líder delega. Y Jesús sí que lo sabía hacer. Cuando Jesús multiplicó los panes, que la gente que va a misa o donde sea, ha oído esa historia, que Jesús multiplicó panes. Jesús no los multiplicó solitos. Él llamó a los discípulos y les dijo, oiga, recojan lo que haya y mire y vaya y distribuya este alimento. Y él asignaba funciones, daba responsabilidades y permitía que cada persona
hiciera sus cosas. Hay una historia de la Biblia que dice que Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 a predicar. Y algunos no lo hacían tal vez a sus estándares, pero Jesús respetaba el valor. El líder respeta a su delegado y le da la oportunidad, digamos, de desarrollarse. Eso hace un verdadero líder. Una última, hay muchas, pero que se me viene a la mente. Un líder trabaja con lo que tiene en los recursos que tiene en la mano, digamos, si es realista. Mira primero qué tiene. Y Jesús sí que lo hacía. 2 ocasiones. Una, enseñó una parábola en la que decía, ¿quién que va a construir una casa no calcula antes los costos? El buen líder calcula los costos antes de ejecutar una política. Y segundo, mira todas las multiplicaciones de los panes, demás. Siempre decía, ¿qué hay? ¿Qué hay a la mano? Y un chico decía, oye, tengo unos pescaditos y un pan. Listo, amigo, con eso que hay, miremos qué podemos hacer. Un líder mira sus recursos. Jesús era un líder compasivo, pero también era un líder firme. Cuando tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás, lo hizo con respeto, con amor. Pero también cuando tuvo que lavarle los pies a todos uno a uno, les dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y fíjate que esa era una consigna de Gaitán que lo hizo muy famoso. Y es que dijo, el pueblo, Gaitán decía, el pueblo no está debajo de los gobernantes. Los gobernantes están sujetos a la voluntad del pueblo. Un buen líder viene a servir. Por eso, ¿cómo se llama un funcionario público en la ley, Alex? Servidor público. Porque tú vienes a servir, no a ser servido. Por eso dijo Pepe Mujica, dijo, si te gusta la plata, no te metas en política. Entonces fíjate que Jesús era un líder extraordinario. Pero el último, con esta, hay muchas, pero termino por esta pregunta. El líder se entrega y superpone los intereses del bien común a los intereses personales. Eso hace un verdadero líder. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, verdadero amigo es aquel que da su vida por sus otros amigos. Y tanto así que Jesús vino a morir por personas que no merecían tal sacrificio. Eso hace un verdadero líder. Entonces Jesús sí que es un modelo extraordinario para identificar el tipo de líderes que necesitamos en la política, pero si acá nos está oyendo un emprendedor, un empresario, o te lo digo, Alex, un padre de familia, pues usted es madre, padre, ustedes dos son los líderes de su hogar. Y yo les quiero preguntar, ¿y están siendo buenos líderes? Bueno, observen a Jesús, si eres político, si eres empresario, si tienes una chaza de dulces en la esquina y tienes 2 ayudantes, sé un buen líder como Jesús. En esta crisis de liderazgo. En esta crisis. Hay que mirar a Jesús. Fabián, gracias por estar en este episodio del Locutorio Podcast. Para mí es un placer, gracias por tu amistad y qué alegría estar acá en casa. Te quiero mucho.